Sí, senadora, el próximo expositor es el doctor Carlos Balbín, que es juez de la Cámara Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires y ex procurador del Tesoro de la Nación. Es doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, cursado en la Universidad Complutense de Madrid, España, de mi facultad, especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Constitucionales, España, especialista en Derecho Administrativo y Administración Pública por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, profesor titular de grado y posgrado en la UBA y en otras universidades, y es muy extenso el currículum y cortamos aquí por cuestiones de brevedad. Gracias. Doctor Balbín. Adelante, doctor Balbín, lo escuchamos. Muchísimas gracias, senadora. En primer lugar, yo quería agradecerle particularmente a la presidenta y a todos los senadores, senadoras, por haberme invitado a participar de este debate tan relevante sobre el proyecto del Poder Ejecutivo. Yo quisiera hacer un análisis en relación a los déficits del proyecto de ley con el objeto de reflexionar o repensar ciertos aspectos. Y en ese sentido creo importante primero marcar cuál es, desde mi perspectiva, el objeto de este proyecto, que consiste básicamente, más allá de las cuestiones puntuales, en una fusión y creación de estructuras judiciales. Y me pregunto si el objeto de la ley cumple con la finalidad que ésta persigue. ¿Cuál es, desde mi perspectiva, esa finalidad? Yo creo que se puede marcar, en primer lugar, el fortalecimiento de la independencia y la imparcialidad de los jueces. En segundo lugar, la eficacia del Poder Judicial en el ejercicio de su función propia, que es la de administrar justicia. Y en tercer término, creo que también debiera incorporarse entre las finalidades el hecho de crear mayor desigualdad. Entre los fundamentos del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo se lee, por ejemplo, sobre los derechos de vivienda, de salud o educación. Creo que es importante remarcarlo porque este proyecto no solo se detiene en la reforma de la justicia federal penal, sino también en la reforma de la justicia federal no penal. ¿Por qué desde mi perspectiva el proyecto no cumple con estas finalidades? Primero, en relación con la independencia e imparcialidad de los jueces, creo que es importante distinguir entre la imparcialidad objetiva y subjetiva, es decir, no se trata solo de la imparcialidad del juez individual, sino también de cómo es percibido por la sociedad, es decir, si el juez es o no aparentemente imparcial desde la mirada social. ¿Se cumple o no con la imparcialidad objetiva? Yo creo que para ello es necesario primero alcanzar altos niveles de consenso sociales y evidentemente políticos para cumplir y satisfacer este estándar de imparcialidad objetiva en cualquier reforma judicial. Y en segundo término, yo creo que el régimen de subrogancias debiera estar limitado solo a aquellos casos en los cuales se produjeran vacantes, es decir, en relación con los nuevos cargos creados por o a crearse por la ley, debieran cubrirse a través de los concursos y no de manera interina. ¿Por qué planteo esta mirada? Porque insisto que la subrogancia es un instituto excepcional y por tanto tiene que limitarse solo a casos de esa naturaleza. Hablé de la imparcialidad objetiva, me refiero ahora de la imparcialidad subjetiva y cuáles son los puntos que creo debieran reverse en el proyecto de ley. Se ha dicho que es conveniente ampliar el número de jueces y por tanto pasar de 12 jueces a 46 jueces para evitar las presiones políticas, corporativas y mediáticas. Pero el problema es que, en definitiva, quien va a decidir es un juez, es decir, un órgano unipersonal, y por tanto las presiones se van a seguir centrando sobre el órgano unipersonal. Aun cuando nosotros ampliemos el número de jueces de 12 a 46, en definitiva la presión se ejerce sobre uno de esos 46 jueces. Por eso, el solo hecho de ampliar el número de jueces no evita las presiones, sino que deberá recurrirse a otros mecanismos para hacerlo. En segundo lugar, tampoco se satisface, creo yo, debidamente la imparcialidad subjetiva en el caso del juez subrogante, porque aun cuando éste tuviera acuerdo del Senado para ocupar un cargo, a través de la subrogancia desempeña otro cargo y respecto de este último no goza de estabilidad. Y el tercer punto en este contexto que quisiera mencionar es el del examen, más allá del examen público o no público, anonimato o no.
Lo cierto es que la ley para mí debiera incluir criterios claros y objetivos en cuanto a la evaluación de los postulantes al cargo de juez. Me refería a la independencia e imparcialidad, ahora quiero hablar brevemente sobre la eficacia, porque como se dijo anteriormente y todos sabemos, el Poder Judicial no es un poder creíble. Y para que este sí sea un poder creíble, es necesario que sea y se perciba como un poder eficaz. Ayer se habló de procesos judiciales en los cuales yo he intervenido como testigo que llevaron 30 años para dictar una sentencia. Y cuando los jueces luego dictaron la sentencia, luego se declaró prescripto. Es decir, el propio Estado que debe investigar, perseguir y castigar, luego advierte que demoró tanto tiempo que decide prescribir los delitos. ¿Se resuelve la cuestión de ineficacia del Poder Judicial con más jueces? Yo creo que no necesariamente. Debiera, por tanto, hacerse hincapié en la organización del Poder Judicial y en las estructuras del Poder Judicial. Necesitamos pensar otra estructura de Poder Judicial y otro perfil del juez. Pensemos en el caso de los delitos contra la administración pública y la complejidad de estos delitos. Para poder investigarlos razonablemente necesitamos otro modelo de organización y otro perfil de jueces y la ley debiera incorporar estos capítulos. Voy al tercer punto en términos de finalidad de la ley, que es la igualdad. Si nosotros pensamos reformar la justicia, tengamos presente que vivimos en una sociedad con el 50% de pobreza estructural. Y la pregunta es, ¿en qué términos, creo yo, la reforma del Poder Judicial contribuye a crear mayor igualdad en la Argentina? E insisto, este proyecto no solo se refiere a la reforma penal, sino también a la reforma del Poder Judicial no penal. Para que el proyecto crease mayor igualdad, yo creo que debiera incorporar otros capítulos vinculados también a la estructura del Poder Judicial, al perfil de los jueces y en términos procesales, incorporar la regulación de procesos colectivos o procesos estructurales. Solo así creo que la reforma del Poder Judicial podría contribuir a crear mayor igualdad en la Argentina. El hecho de Un multiplicar las minuto, doctor, me estructuras pidió que le avisara. judiciales, gracias, no satisface esto. Último punto, me refiero a la justicia no penal y a la reforma propuesta. Yo creo que debiera repensarse en estos términos. Al fusionar el fuero civil y comercial y el fuero contencioso, se introduce una mirada propia del derecho privado en las causas en que el Estado es parte, y yo creo que esto es negativo. Tenemos que reforzar justamente la mirada de derecho público y no de derecho privado. Por eso me parece que es conveniente repensar esta cuestión. En definitiva, en síntesis, lo que yo quiero plantear, introducir en el debate, es que para que la reforma judicial construya un poder judicial independiente y eficiente, no es suficiente con multiplicar los cargos o las estructuras ya existentes, sino una reforma más de fondo. Muchísimas 7 gracias. minutos. Gracias. Muchas gracias.